Don Miguel de Unamuno y Hugo fue un hombre singular en todos los sentidos de la palabra. Tuvo una enorme presencia en Europa. Quizá pocos filósofos, no hay muchos filósofos. Venceréis, pero no convenceréis, fue lo que dijo Don Miguel de Unamuno en el año 1936. Se lo dijo en la cara a uno de los fascistas que en ese momento ostentaban el poder en nuestra querida España. Y bueno, hoy vamos a empezar este programa de recuerdos de personajes que pasaron por Canarias o que nacieron en Canarias. Este programa de 10 capítulos que, bueno, hoy se lo dedicaremos, como queda claro, a Miguel de Unamuno, aquel que dijera: la mar allá en Fuerteventura, en mi entrañada Fuerteventura, pedazo de mi alma eterna allá, bañaba todos los días mi vista en la visión eterna de la mar eterna, de la mar que vio nacer y verá morir la historia, de la mar que guarda la sonrisa que me acogió el alba del linaje humano, la misma sonrisa que contemplara su ocaso. Es en Fuerteventura donde he llegado a conocer a la mar, donde he llegado a una comunión mística con ella, donde he sorbido su alma y su doctrina. Canarias. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM. Empieza de Canarias y en Canarias. Muy buena vida, gente de Fuerteventura. Entonces comenzamos este nuevo episodio dedicado a Miguel de Unamuno, filósofo, escritor de novelas, escritor de ensayos, de obras de teatro y de poesía, rector de la Universidad de Salamanca. Fue diputado de las Cortes Constituyentes en la Segunda República y bueno, fue paseando por el casco viejo de Bilbao. Me acuerdo en una visita que hice al País Vasco, sin querer me encontré con la casa donde nació don Miguel de Unamuno. Esto fue en la calle Erronda 16 en Bilbao, en el casco viejo. La casa estaba habitada, era una casa que, bueno, no es una casa museo, hay gente viviendo en ese edificio. Solo hay una placa que dice: Don Miguel de Unamuno y Juco nació en esta casa el 29 de septiembre de 1864. La puerta está toda llena de grafitis, en muy mal estado. Hoy esa casa tiene el número 16, sería Erronda 16, pero bueno, haciendo un poco de investigación en internet, donde está la biografía, suelen citar el número 14, como que la calle de Unamuno tenía el número 14, no el 16. Unamuno fue hijo de comerciantes. Fue el tercer hijo de un total de 6 hermanos que tuvo. Quedó huérfano desde muy chico. A los 6 años don Miguel quedó huérfano. Y bueno, dice la biografía que estudió en el colegio privado de San Nicolás. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias. En la iglesia de San Juan conoció a su novia y a su futura mujer, Concepción Lizárraga. La siguiente etapa en la vida académica de Unamuno comenzó el 11 de septiembre de 1875, fecha en la que realizó un examen de ingreso en el Instituto Vizcaíno para cursar el bachillerato. En septiembre de 1880 se traslada a la Universidad de Madrid para estudiar filosofía y letras. Es en el año 1889 que prepara oposiciones. También realiza algunos viajes, viaja a Suiza, a Francia, viaja a Italia. También conoce en uno de estos viajes la famosa Exposición Universal realizada en París cuando se inaugura la Torre Eiffel. El 31 de enero de 1891, Unamuno se casa con Concepción Lizárraga en Guernica. Y bueno, con esta mujer, con Concepción Lizárraga, tuvo 9 hijos. Unamuno pasa los meses invernales de ese año dedicado a la preparación de las oposiciones para una cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. En el año 1900, el ministro de entonces lo nombra, con solo 36 años, rector de la Universidad de Salamanca, cargo que llegó a ostentar en 3 ocasiones. Fue Unamuno quien terminó
creando una cátedra de filología que, bueno, terminó rigiendo él mismo, y en el año 1901 empieza a leer a su filósofo predilecto. Estamos hablando de Kierkegaard. En 1914 se edita su Nivola. El Nivola, esta manía que tenía Unamuno de inventar palabras, se refiere a una novela, ¿no? Le decían Nivola, y estamos hablando nada más ni nada menos que de su libro más famoso, de su novela más famosa, La Niebla. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias. Fue el libro por el que realmente conocí por primera vez la obra de Unamuno. Esta gran obra escrita en el año 1907, mezcla de existencialismo y realismo, y yo creo que agregaría un toque de humor muy sutil, una gran nivola, una gran novela de nuestro escritor bilbaíno. Bueno, es su mejor obra, o por lo menos la más conocida, y se podría hablar también, haciendo un resumen de sus obras. Recordemos que hizo, por ejemplo, Paz en la Guerra, El espejo de la muerte, Don Sandalio. Escribió textos de filosofía, siempre mezclando existencialismo con cristianismo. Escribió obras de teatro, por ejemplo, La difunta. Escribió Fedra, Soledad, La esfinge. Bueno, todas estas obras para teatro. Escribió también poesía y se recuerda siempre sus relatos de viajes. Pero bueno, vamos a hablar de Unamuno en Fuerteventura. Fue el 28 de febrero de 1924 cuando llegan al Hotel Fuerteventura dos ilustres viajeros. Nos referimos al ex rector de la Universidad de Salamanca, el mismísimo Miguel de Unamuno, y el ex diputado republicano Rodrigo Soriano. El escritor llegó con 2 trajes y 3 libros, así cuenta la historia. Esos 3 libros eran el Antiguo Testamento, la Divina Comedia del gran Dante Alighieri y los cantos de Leopardi. No traje conmigo a este confinamiento de Fuerteventura más que 3 libros que caben en un mediano bolsillo. De cierto es esta sublime y querida tierra aislada de Fuerteventura. Tan distinta es la aulaga majorera de Fuerteventura que no se deja acariciar ni prender. Solo se rinde al camello. Llega a la capital de Fuerteventura, que en esos años se llamaba Puerto de Cabras. Recordemos que el cambio de nombre de la capital de Fuerteventura se realizó en el año 1956, pasó a llamarse Puerto del Rosario, pero bueno, en el año 24, cuando Unamuno llega a Fuerteventura, aún se llamaba Puerto de Cabras. Los constantes ataques que hacía Unamuno mediante artículos publicados en medios extranjeros contra el rey Alfonso XIII y contra el dictador Primo de Rivera acabaron con una orden de destierro y el cese de su cargo como vicerrector de la Universidad de Salamanca. La orden de destierro decía: acordado por el directorio militar el destierro a Fuerteventura de don Miguel de Unamuno y Jugo, su majestad el rey se ha servido disponer, primero, que el referido señor cese en los cargos de vicerrector de la Universidad de Salamanca y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma, y segundo, que queda suspenso de empleo y sueldo en el catedrático de dicha universidad. Bueno, desde su llegada a Unamuno a Fuerteventura, comenzó a escribir artículos sobre los paisajes majoreros, escribió sobre su población, escribió sobre el mar, que llegó a admitir que si bien él había nacido en una ciudad de mar, el mar realmente lo conoció estando aquí en Fuerteventura. Todos estos artículos, todos estos escritos se fueron publicando en los diarios madrileños de la época, por ejemplo en el diario La Libertad, en el diario Nuevo Mundo. También se publicó
por ejemplo, en Caras y Caretas, una publicación que a principios del siglo pasado era muy famosa en Argentina. Salían también en El Tribuno de Las Palmas de Gran Canaria. Digamos que don Miguel no dejó de escribir y de publicar en este exilio obligado en Fuerteventura. Con estos escritos ayudó a revertir la imagen que se tenía en la península ibérica de Fuerteventura en particular y de las Islas Canarias en general. Además, en esta época inició los apuntes del libro de sonetos que ya en París publicaría bajo el título de Fuerteventura a París, editado en el año 1925, al año siguiente de este exilio en Canarias. Esta obra, que se llama De Fuerteventura a París, es un libro que yo tuve la suerte de leer y que según el historiador Gregorio San Juan es una de las obras poéticas más intensas y logradas de don Miguel. Dice el historiador: el tono y el lenguaje de sus escritos llega muchas veces al insulto, a la injuria descarnada y brutal que no respeta ni a las más altas instancias del poder. Este diario íntimo de confinamiento y destierro, vertido en sonetos, fue escrito en parte en el confinamiento de la isla y en parte en la ciudad de París. Hoy tenemos la casa museo en la calle Virgen del Rosario, en la capital, en Puerto del Rosario, frente a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde se ubicaba el Hotel Fuerteventura, donde recayera don Miguel de Unamuno en el año 24. Esta casa, anteriormente llamado Hotel Fuerteventura, fue adquirida por el Cabildo Insular de Fuerteventura en el año 1983 y en mayo del año 1995 se abrió al público como Casa Museo Unamuno. Podemos ver a la entrada, o sea, en la puerta del museo, una escultura de Unamuno de tamaño casi natural, de bronce, que fue obra de Emiliano Hernández. Y uno puede entrar al museo, que es gratuito, no hay que pagar entrada, y yo recomiendo a todo aquel que vive en la isla que cuando esté de paseo por Puerto Rosario la visite. Se puede ver, tras pasar el zaguán de la casa, ver los baldosines gastados, que son los mismos que supuestamente ya estaban en esos años de principio del siglo pasado, y nos vamos a ver transportados a esas épocas, cómo se vivían en esas casas del siglo XIX y principio del siglo XX. La casa museo ofrece al visitante un recorrido por las habitaciones del inmueble, recrea un poco cómo eran las habitaciones de las casas de esa época. Se pueden encontrar objetos de todo tipo. Hay una mesa de trabajo que le regaló su amigo Ramón Castaneira. Atrás de este escritorio se puede ver un gran crucifijo en la pared y un cuadro con una foto de Unamuno. Y además hay estanterías, por ejemplo, con platos de cerámica. Hay una vieja máquina de escribir que, supuestamente podría haber sido de Unamuno, vaya uno a saber. Se encuentra una sala de exposiciones permanentes con una gran cantidad de bibliografía hispana. Es una linda experiencia visitar la casa de Unamuno, lo que fue el Hotel Fuerteventura. Creo que es lo más importante que tenemos, una de las cosas más importantes que tenemos aquí en Fuerteventura para visitar. El 2 de mayo, estando aún en el destierro, escribe en el periódico madrileño Nuevo Mundo don Miguel lo siguiente: a esta afortunada isla de Fuerteventura, de clima admirable, que es sanatorio, en mi vida he digerido mejor mis íntimas inquietudes, estoy dirigiendo el gofio de la historia. Las discusiones que aparentemente tenía con Soriano, aquel con el que llegara
con el que compartiera su suerte en esto del exilio forzado, se fueron agrandando, las discusiones fueron cada vez peores y bueno, llegó un punto que Unamuno aceptó la hospitalidad que le brindó Ramón Castaneira, un majorero 25 años más joven que Unamuno, y sin embargo se hicieron, a pesar de la diferencia de edad, se hicieron muy amigos. En la casa de don Ramón se celebraban tertulias, las famosas tertulias donde intentaron sacudir la conciencia de los majoreros de esa época. En estas tertulias, en estas reuniones de amigos, se hablaba de política, se comentaba los acontecimientos que pasaban en la isla y se leían los periódicos que siempre llegaban a la isla una semana más tarde. De esta casa en la cual Unamuno compartía tertulias con los habitantes de la isla, no queda más que el recuerdo en unas fotos viejas, en unas fotos antiguas. En el lugar en el que ayer estaba esta casa, hoy se alza un edificio de viviendas y se perdió un poco la posibilidad de ver cómo era esa casa. Dicen que a don Miguel le gustaba salir a pescar, lo hacía en la barquilla de un joven pescador que se llamaba Hormiga, del cual se hizo muy amigo. Le gustaba ir de excursión por los pueblos de la isla, le gustaba dar paseos desde el hotel Fuerteventura hasta Playa Blanca. Y dicen que visitó, por ejemplo, Tindaya, que visitó Betancuria, que visitó Antigua e inclusive dicen que estuvo de paseo por el sur, por Pájara. Por lo general viajaba en coche, pero dicen que también en alguna ocasión lo hizo en camello o en burro. Dicen que fue el primer nudista de la isla, este dato es muy llamativo. Comentan que a él le gustaba tomar sol desnudo en la terraza del Hotel Fuerteventura. Eso había ocasionado algunas quejas de algunos vecinos que no les parecía muy bien. Unamuno dice que si yo no los miro a ellos, que ellos no me miren a mí. Entonces con ese descaro se justificaba su costumbre de tomar sol desnudo. En su afán por inventar palabras, acuñó el neologismo de fuerteventuroso, palabra que queda en el recuerdo de su autoría. Finalmente fue indultado el 9 de julio de 1924, pero no regresó a Salamanca. Continuó voluntariamente autoexiliado en este caso en Francia, en la capital, en París, y luego pasó una temporada en Hendaya, ahí en la frontera entre el País Vasco y Francia, en el sur de Francia, y se quedó allí en Hendaya hasta que cayó el régimen de Primo de Rivera en el año 1930. 4 meses fueron los que finalmente estuvo Miguel de Unamuno, en Fuerteventura, exiliado. Fue en esos 4 meses que el gran escritor vasco, el gran filósofo bilbaíno, colocó a la isla en el mapa cultural, hablando de Fuerteventura como nunca nadie antes había hecho. En una correspondencia con su buen amigo Ramón, le escribió en una ocasión: Fuerteventura me ha acompañado a París. Es aquí en París donde he digerido a Fuerteventura y con ella lo más íntimo, lo más entrañado de España, que la bendita isla fuerteventurosa simboliza y concreta. Solo me resta enviarle desde y a través del Atlántico un largo y ancho abrazo y abrazar en usted a todos mis amigos. Es muy curioso, me parece muy curioso, ¿no?, la cantidad de películas que se hicieron, ya sea directa o indirectamente, a través de la vida de Unamuno. Por ejemplo, La Isla del Viento, película que se estrenó en el año 2015, aborda el destierro de don Miguel en Fuerteventura en el año 24. Después está la película Mientras dure la guerra, del gran director Alejandro Amenábar, película estrenada en el año 2019, donde se muestra la evolución en el pensamiento del escritor bilbaíno durante los primeros compases de la Guerra Civil Española. Y concluye la película cuando tuvo ese rifirrafe
con el militar franquista en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. En octubre del 2020 se estrenó un documental que se llama Palabras para un fin del mundo, también basada en la vida de don Miguel de Unamuno. Existe un monumento a Unamuno, una escultura en Fuerteventura del escultor Juan Borges Linares, que se inauguró en noviembre de 1980 en la zona de Montaña Quemada, al norte de la isla, donde el filósofo español manifestó, ahí en Montaña Quemada, alguna vez manifestó en una de sus cartas a Castaneira que a su muerte le gustaría ser enterrado allí. También cerca de ahí, de donde está este monumento a Unamuno, se encuentran las cuevas de Unamuno, unas cuevas que también quien vaya por esa zona les recomiendo visitar. Don Miguel de Unamuno muere el 31 de diciembre del año 1936 en Salamanca, donde vivió los últimos años Unamuno, y bueno, hay una escultura también de don Miguel en esta ciudad de Salamanca. Para terminar este episodio de hoy dedicado a don Miguel de Unamuno, una gran frase de este gran filósofo, una gran frase que es bueno que siempre tengamos en mente, que siempre recordemos, porque es clara y concisa. Dijo Unamuno alguna vez: el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura al viajar. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a terminar este programa con el que aparentemente es el único audio en el que queda reflejada la voz del mismísimo Miguel de Unamuno. Es algo que encontré en internet y que me parece que está muy bien para terminar este episodio. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Don Miguel de Unamuno, la voz de este gran filósofo y pensador español. Gracias. Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo, y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra. Yo recuerdo haber dicho esto: el armador aquel de casas rústicas habló desde la barca, ellos sobre la grava de la orilla y él flotando en las aguas. Y la brisa del lago recogía de su boca parábolas, ojos que ven, oídos que oyen, gozan de bienaventuranza. Recién nacían por el aire claro las semillas aladas, el sol las revestía con sus rayos, la brisa las cunaba, hasta que al fin cayeron en un libro. Hay tragedia del alma, ellos tumbados en la grava seca y él flotando en las aguas. Y yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas, porque he vivido siempre de vivir de la lengua. Niño viejo, a mi juguete, al romance castellano, me di a sacarle las tripas por mejor matar el año. Mas de pronto estremecióse y se me arredró la mano, pues temblorosas entrañas vertían sonoro llanto. Con el hueso de la lengua de la tradición, badajo, miserere, ave María, tañían en bronce sacro. Martirio del pensamiento, tirar palabras a garfio, juguete de niño viejo, lenguaje de hueso trágico. Y toda la tragedia íntima que lo es, ha sido luchar con la palabra, para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita, porque una palabra es la esencia de la cosa. Cuando Adán dio nombre a las cosas, las hizo humanas y las humanizó. De tal modo las palabras llevan la esencia humana de las cosas que los que no son nombres propios, los geográficos, los toponímicos, llevan un paisaje.
y a las veces basta solo con oír la palabra para adivinar lo que pueda ser la tierra que recibió aquel nombre. Oí una especie de pintura del Duero desde España hasta el centro en Portugal. Arlanzón, Carrión, Pisuerga, Tormes, Águeda, mi Duero. Lígrimos, lánguidos, íntimos, espejando claros cielos, abrevando pardos campos, susurrando romanceros. Valladolid, le flanqueas, de niebla le das tus besos, le cunabas a Felipe con cejas de comunez. Tordesillas de la loca de amor vas bismando el duelo, a que dan sombra piadosa los amores de don Pedro. Toro erguido en atalaya, sus leyes no más recuerdo, hace con tus aguas vino al sol de León Brasero. Zamora de doña Urraca, Zamora del Cid Mancebo, sueñan tus torres con ojos, siglos en corriente espejo. Arribes de Fermoselle por Pingorotas Berruecos, temblando el Tormes acuesta en tu cauce sin sueño. Code de Mieza que cuelga sobre la cima del lecho, escombreras de la verde donde se escombraron rezos, regenera fronteriza con sus viñedos por fresnos, barca d'alba del abrazo del Águeda con tu estero, Douro que bordando viñas vas a la mar prisionero. De paso coges Altámega, de hondas saudades Puébano. En la foz, su fozo, Porto sueña con el urbión altanero, Soria en la sobremeseta con la mar, toda sendero. Árbol de fuertes raíces aterrado al patrio suelo, beben tus hojas las aguas, la eternidad del sueño. Nombres hay, por ejemplo, como el de Madrigal, que él solo pinta casi. Madrigal de las altas torres, allí donde murió Fray Luis de León, donde fue enterrado el príncipe don Juan, donde había nacido Isabel la Católica. Ruinas perdidas en campo, que el lecho de mar fue antes de hombres, tus cubos mordieron el polvo, Madrigal de las altas torres. Tú la cuna de Isabel, tumba de don Juan fatídico brote, cayó en Salamanca dorada y en Ávila fúnebre corte. Medina la del Campo sueña, cigüeñas, cornejas al borde, el de César Borja que salto, San Juan de la Cruz que se esconde. Cielo del águila bicéfala, nubarrones llegan del norte, Maldonado, Bravo, Padilla, Lutero le corresponde. Don Sebastián el encubierto, el rey del misterio, Quijote de Portugal, ay pastelero, verías quién sabe de dónde. Fray Luis de León, ojos, mano, se doblan a la última noche, quebrada la cárcel de carne, su mente al sereno se acoge. Castilla, 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 madriguera de recios hombres, tus castillos muerden el polvo, Madrigal de las altas torres, ruinas. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias.